Bueno, nos ha llegado un libro extraordinario, un libro que en realidad es una reedición, pero tiene una actualidad tan brutal, porque habla del terror rojo en España. Terror rojo con un epílogo, el terror blanco. Una edición absolutamente fantástica, escrita por José Javier Esparza, a quien todos ustedes conocen, un amigo de Periodista Digital y sobre todo, bueno, nada más y nada menos que el presentador del Gato al Agua. Así que, José Javier, gracias primero por estar con nosotros y darte la enhorabuena por este trabajo, porque si bien tú dices que es un trabajo de divulgación, oye, yo veo aquí mucha investigación, mucha bibliografía y creo que es uno de los libros que hay que poner ahí al lado del de Stanley Payne, al lado del de Ricardo de la Sierva, al lado de los de Pío Moa. No puede faltar este libro para entender no solo la parte del terror, sino también el meollo, los procesos políticos que había dentro de la República de autodestrucción que tú cuentas estupendamente en el libro. Gracias a ti, Luis, y gracias por esas palabras sobre el libro. Es divulgación, sí, claro, porque es que el original es inmenso. Yo lo que hice en este libro fue fundamentalmente sintetizar el contenido de la causa general. La causa general es la instrucción judicial que el régimen de Franco emprende acabada la guerra sobre el bando vencido, sobre el Frente Popular, y tratar de poner todo eso en un contexto de acontecimientos históricos, ¿no? La causa general, consulté no solo lo que en su día publicó el Ministerio de Justicia y que todavía es factible encontrar por ahí, sino los documentos originales, gracias a José Manuel de Espeleta, que me dio toda la documentación, que es inabarcable. Realmente son miles de folios. Y luego el contexto histórico se trataba de explicar por qué iba sucediendo todo eso, ¿no? Y el resultado finalmente es esta síntesis. Es verdad que muy densa, porque hay muchísimos acontecimientos. Trato de que lo fundamental no me quede fuera. Hay gente que me escribe diciendo, en mi pueblo pasó esto y usted no lo cuenta. Claro, hay muchos pueblos en España y no se puede contar todo, ¿no? Pero sí los procesos fundamentales. ¿Por qué se desencadena el terror, específicamente el terror revolucionario, el terror rojo, en la retaguardia del Frente Popular después del 18 de julio? ¿Qué es lo que la mueve? Y cuáles son sus consecuencias inmediatas, no solo, por supuesto, desde el punto de vista humano, es decir, las víctimas, sino también desde el punto de vista político, porque si ya al Frente Popular le quedaba, ¿cómo decir?, un alarme de legitimidad democrática todavía, cosa que es discutible después de aquellas jornadas que además se agruparon en muy pocos meses, nada más comenzar la guerra, lo perdió por completo, es decir, ellos iban abiertamente, quisiera o no el gobierno, a la instauración de un gobierno bolchevique, ¿verdad?, que se les ha ido por completo de las manos. Bueno, hay una cuestión, antes de entrar en el plano metodológico, hay una pregunta que es la que, me parece que es la que sobrevuela todo el libro, y es si la violencia revolucionaria es la que desencadena el terror o por el contrario, había una voluntad política previa para desencadenar esa violencia revolucionaria. Y tú lo dices en relación a lo que siempre ha dicho la izquierda, que dicen, bueno, eran unos incontrolados. Pues leyendo esta obra te das cuenta que no, que aquí había bastante control sobre lo que estaba pasando, sobre todo porque era incentivado desde el poder político. ¿Cómo llegas a esa conclusión? Claro, vamos a ver, para el gobierno institucional, es decir, el gobierno Giral, el presidente Azaña, etcétera, podían ser ciertamente unos incontrolados, pero es que ellos eran solo una parte y no la más relevante de quienes realmente mandaban. Hay que recordar que la guerra civil empieza con un gobierno del Frente Popular formado exclusivamente por Izquierda Republicana y grupos afines, donde no está el PSOE, donde no está el PC, donde no están los anarquistas, que sin embargo sostienen, particularmente el PSOE, la mayoría parlamentaria del gobierno del Frente Popular, y son las milicias del PSOE, del PC, de la CNT-FAI, etcétera, los que se lanzan a la violencia revolucionaria. Así que desde el punto de vista de Giral o Azaña podían ser incontrolados, desde el punto de vista de quienes los controlaban, evidentemente no. Se produce un fenómeno de doble poder, por así decir, donde hay un poder institucional
el del gobierno de Madrid, que cada vez pinta menos, y un gobierno en la práctica, que es el de los comités de milicias, los comités revolucionarios, que se hacen con el poder de facto en todas partes, incluidos los frentes de guerra. Bueno, el tema de las milicias es muy interesante porque eso, efectivamente ahí, las milicias incluso ya se venían organizando desde antes de la guerra. Da la sensación, leyendo, siguiendo paso a paso tu investigación, que la guerra es el desencadenante, pero eso es como una especie de olla a presión que explota. Porque, de hecho, la parte de mayor violencia, según tú constatas, es al principio, los primeros meses de la guerra. Es decir, como si como si llevaran meses conteniendo unas ganas de matarse o unas ganas de salir a matar en nombre de esa revolución incontenibles. Es que el proceso revolucionario, o mejor dicho, la voluntad revolucionaria, es una constante en una buena parte del Partido Socialista, por supuesto en el Partido Comunista y por supuesto en los anarquistas de la CNT-FAI desde el principio. En el caso de la CNT-FAI, desde el mismo año 31, son ellos quienes bombardean al gobierno republicano, también cuando gobiernan los socialistas, en la época del primer gobierno, el primer bienio republicano. El Partido Socialista, desde el momento en que Largo Caballero, a la vejez Viruelas, descubre que él es el Lenin español, y el Partido Comunista empujando. De tal forma que la estructura revolucionaria, que tiene un primer intento en Asturias en el 34 y en Cataluña, está ya montada, está ya puesta. Esto no lo vio o no lo quiso ver el mundo de la izquierda republicana institucional, el mundo de Azaña, de Portela Valladares, Alcalá Zamora, etcétera, que era la derecha republicana. No sé si porque no fueron capaces de entenderlo o porque quisieron jugársela. El hecho es que esa estructura revolucionaria estaba puesta, en el 34 estalló, en el 34 fue indultada, hay que recordarlo, en la práctica no, hubo muy poquitas condenas por la revolución del 34, que fue una revolución muy violenta, de tal forma que en el 36 estaba montada ya. Hay que recordar una cosa. En aquel momento en toda Europa todos los partidos tenían milicias, todos. En Alemania, en Francia, pues en Italia, bueno, en Italia había uno nada más. Era la atmósfera de la época. También los partidos de la derecha tenían sus milicias, pero mucho menos desarrolladas. En el caso del Frente Popular, además, venían trabajándolas desde hacía tiempo y muy particularmente desde el momento en el que las juventudes comunistas y las juventudes socialistas se unifican, Santiago Carrillo mediante, ¿verdad?, en las juventudes socialistas unificadas, que dan, por así decir, la masa de maniobra para que la revolución sea posible. Estaba ya montada la estructura revolucionaria, sin ninguna duda. De hecho, el tema de las milicias también tiene que ver con la entrega de armas del gobierno, es decir, es un hecho clave dentro de en los primeros días, en las primeras horas de la guerra civil. Hay unas jornadas absolutamente fundamentales, 17, 18, 19 de julio, que es cuando después del asesinato de Calvo Sotelo, cosa que conviene tener en cuenta, ya el proceso es imparable, ya la sublevación es imparable. En el Ministerio del Interior, de la Gobernación, como se llamaba entonces, creen, y esto es una jugada, en fin, suicida de Manuel Muñoz y de Galarza, que es mejor que estalle la sublevación porque así pueden atrapar a los sublevados. Es una locura, aquello no va a ninguna parte. Finalmente, cuando se produce la sublevación militar, hay un último intento entre Miguel Maura, que era la derecha republicana más consciente, vía Martínez Barrio, presidente de las Cortes, y el general Mola, para tratar de llegar a una situación política instalando una dictadura republicana, es decir, la república se mantiene, se da paso a una dictadura militar, insisto, republicana, que lo que hace es poner orden. Aquello fracasa y en el mismo instante Largo Caballero está presionando tanto al gobierno Giral y a Azaña para que arme de inmediato a las milicias del Frente Popular, que el proceso se hace irreversible. Proceso de armar a las milicias que no se manifiesta o no se expresa con la afluencia al frente de estos milicianos, sino que lo que se traduce de inmediato es en la represión en la retaguardia. De todos los fusiles que se reparten en Madrid y en Barcelona, muy poquitos van al frente. El Partido Comunista es el único que tiene clara la idea de que hay que hacer la guerra primero para hacer la revolución después, y no al revés.
pero son los únicos y todavía mandan poco. El proceso general es el de que los milicianos, sobre todo anarquistas y también socialistas, se entregan, pues eso, a la captura, a la caza del enemigo de clase y no van al frente, claro. Y eso explica también, por cierto, la derrota militar republicana en los primeros meses del 36. A ver si, ya no hay quien lo levante. es decir, a ver si te he entendido. Por un lado tienes a los comunistas que están pensando en algo más metódico, es decir, en una guerra con un ejército, en ir primero a derrotar a las fuerzas nacionales y luego ver qué pasa. Y los anarquistas que dicen, esta es la nuestra, si no hacemos la revolución ahora y no hundimos la Segunda República ahora, no lo vamos a poder hacer nunca, salgamos a eliminar a los que siempre hemos querido matar. Y los socialistas, los Y los anarquistas socialistas. y los socialistas. Y esto nunca se repetirá bastante, es decir, el comportamiento del Partido Socialista en estas jornadas es responsable directo de que la guerra no pudiera acabar de otra manera, sin ninguna duda. Te iba a preguntar por... hay algo que por eso te decía que me parecía muy actual, porque en un momento determinado, anarquistas, socialistas, el ala caballerista, el ala de Largo Caballero y demás, ven en un gobierno débil, en el último Azaña, la posibilidad de alcanzar sus objetivos explotando la debilidad del gobierno. Y me hace acordar mucho a la situación actual. Es decir, un Sánchez débil que es explotado políticamente por lo más siniestro del hemiciclo. Es decir, una especie de revolución a la sombra a costa de un títere que solamente goza a partir de estar, cuyo proyecto político es mantenerse 24 horas más en el poder. Me gustaría saber tu reflexión sobre eso. Vale, hay un momento muy importante en acontecimientos previos al estallido de la guerra, que son dos errores consecutivos de Azaña. Errores llevados, creo que fundamentalmente por su soberbia. Es decir, Azaña se pasó de listo. Primero se pasó de listo pensando que podía encabezar un gran frente de izquierdas sobre la base de la reivindicación de la Revolución de Asturias, que aquello fue el Frente Popular. Hay que leer el programa del Frente Popular, yo lo saco en el libro, en las elecciones del 36. No hay tal programa, es decir, fundamentalmente es una serie de puntos, ¿verdad?, de vindicación de la Revolución de Asturias. Bueno, y después, cuando se alía con Prieto para tratar de echar, y lo consiguen, a Alcalá Zamora de la presidencia, poner a Azaña en la presidencia y a Prieto de presidente del gobierno, en la convicción de que Prieto podría domar a los socialistas, que ya entonces estaban extendidos, y bueno, extendidos hasta el punto de que en la campaña electoral habían acabado a tiros en un mitin, entre ellos, ¿eh? Bueno, ahí Azaña se equivoca completamente. No se da cuenta de lo que está pasando, la jugada no le sale bien, Prieto no consigue hacerse con la presidencia del Consejo de Ministros porque el Largo Caballero le bloquea, y lo que hace es poner a un hombre como Santiago Casares Quiroga, que era un perfecto incapaz. A partir de ese momento, el gobierno republicano realmente no pinta ya nada en todo lo que va a ocurrir. Cuando estallan los acontecimientos, Azaña no se entera de lo que está pasando. Es muy interesante, 6 años antes, en su discurso del Ateneo, yo lo menciono en el libro, Azaña había dibujado un panorama en el que él se veía a sí mismo como Robespierre, lo dice textualmente, como el líder de una nueva revolución francesa. Pero la revolución francesa había sido a finales del siglo XVIII. Azaña no era consciente de lo que estaba haciendo. Una revolución bolchevique debajo de los pies y no la veía, y de hecho no la vio. Y no hay más que leer sus memorias a partir precisamente de ese momento, cuando se convierte simplemente en un pelele, en un figurón, es decir, deja de existir desde el punto de vista político. Azaña queda superado por los acontecimientos y quienes se hacen con el poder, de hecho, son los socialistas, y además los socialistas más radicales, que intentan a toda prisa montar, será el gobierno de Largo Caballero, ya a partir del mes de septiembre del 36, una convergencia de fuerzas que en realidad están unidas por la necesidad de sobrevivir a lo que ellos mismos han provocado, y no van a ser capaces. Y esa fascinación por Azaña, es decir, hace poco le estaban haciendo un homenaje al cual se sumó incluso hasta la derecha. Hay que recordar que Azaña es quien
quien pronuncia aquel tristemente célebre, como dices en el libro, todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano. Entonces, Claro. a mí me cuesta creerme a esa hazaña que algunos admiran como un tío que, bueno, que es que él intentó frenarlos, él intentó pararlos y demás. Oiga, el primer bienio, el bienio negro, es el de Azaña. Entonces, ¿hasta qué responsabilidad le cabe el de todo eso? Llega un momento que ya no puedes decir, es que no me di cuenta. Hombre, supuestamente eras el más listo de todos ellos. A mí no me cabe la menor duda de que Azaña no quería la guerra. Pero tampoco me cabe la menor duda de que el principal responsable es él, aunque solo fuera porque era el presidente de la República. Claro, entonces hay una cierta fascinación con el personaje, sobre todo cuando le lees al final y ves a un hombre superado por los acontecimientos y sinceramente dolorido, paz, piedad, perdón, clama, pero lo clama cuando ha perdido. Antes no. Y antes ha sido incapaz de ver todo lo que está ocurriendo. Yo, respecto a Azaña, trato de eliminar la fascinación intelectual que al parecer ejerce en ciertas personas del mundo liberal conservador español, trato de apartarla de lo que es objetivamente sus logros políticos. Y sus logros políticos son equivalentes a cero. Es decir, ¿había que hacer una reforma militar? Absolutamente. Pero lo que hizo fue un desastre. ¿Había que hacer una reforma agraria? Absolutamente. Pero fueron incapaces de hacerla. ¿Había que hacer una reforma de la enseñanza? Absolutamente. Pero lo que hizo fue mantenerla por completo sin que hubiera una continuidad. Es decir, Azaña, desde el punto de vista político, tuvo sin ninguna duda muy buenas intenciones, pero de buenas intenciones están empedrados los infiernos, como es bien sabido, ¿verdad? Y seguro que Azaña ha sido uno de los principales mamposteros de esos adoquines. Es una de las grandes catástrofes de la historia de España, que quien estaba mandando en aquel momento el Frente Popular fuera una persona que no tenía capacidad de mando porque no tenía autoridad personal. Y ese es el problema de Azaña. Bueno, si te parece, dejamos el tema de las checas, el tema de Paracuellos, el tema de las milicias, todo eso está perfectamente explicado aquí, y por eso los que nos estén viendo tienen que zambullirse directamente en este libro, en el terror rojo en España. Y te pregunto con la diferencia, para terminar, con el terror blanco. Es decir, ¿cuáles son, así a grandes rasgos, que nos podrías decir entre una cosa y la otra? Bueno, el terror rojo durante la guerra es fundamentalmente la represión masiva de los primeros meses del 30, de los últimos meses del 36, primeros del 37, que es cuando se ejecuta lo fundamental de la gran matanza republicana sobre los, digamos, Frente Populista, sobre los elementos de la derecha. Acto seguido viene la toma de control por parte del Partido Comunista de la Unión Soviética, y entonces digamos que se hace más metódica la represión, aunque cuantitativamente, desde el punto de vista de muertos, es menor, y el final es el enfrentamiento, digamos, es el autoterror rojo, porque empiezan a matarse entre sí. Y eso empieza, por cierto, desde que Indalecio Prieto se hace cargo del SIM, del Servicio de Información Militar, y como amargamente se quejan los anarquistas de que los están matando, porque los comunistas matan. Nos habíamos quedado en el terror blanco. Las fases del terror rojo y el terror blanco, que tiene una primera fase muy semejante a la de los descontrolados, entre comillas, es decir, la gente va a buscar al rojo del pueblo y lo mata. Generalmente, además, por eso que pasa en todas las guerras civiles, es decir, aquí hay, en fin, delaciones personales, rencillas de familia. El caso de García Lorca es un ejemplo de libro, es decir, no es un asesinato político, es un crimen personal. Bueno, pero eso termina relativamente rápido, fundamentalmente porque el bando sublevado consigue algo que el Frente Popular no había logrado, que es imponer un orden muy estricto en sus propias filas. A partir de ese momento, la purga es una purga, la palabra evidentemente no es garantista, la palabra es organizada, previo paso por consejos de guerra, consejos sumarísimos, etc. Normalmente con juicio. Algunos de ellos, bueno, algunos no, muchos de ellos muy abusivos. Es el caso de Muñoz Peiró, por ejemplo, que es un tipo del que todo el mundo habla bien en el juicio. Falangistas, curas, militares, pero como ha sido ministro del Frente Popular, lo fusilan. Exacto. Cosas de esas ocurren muchísimo. Muy ¿no? justo. Y esa purga en realidad empieza antes de que acabe la guerra y se prolonga durante bastante tiempo,
en buena parte porque cuando se marchan los jerarcas del Frente Popular, aquí se dejan a los machacas y los dejan desprotegidos. Hay un tipo, el jefe de la Checa de Valencia, Loreto Apellani, cuando llegan los nacionales se lo encuentran metido en una celda con todos los expedientes de sus crímenes en la puerta para que le fusilen. Son sus hombres quienes lo han dejado ahí. Ah, claro. Claro. Es decir, esto ocurre mucho también, ¿no? Entonces, a partir de ese momento empieza el terror blanco, que es un terror, digamos, organizado y previo paso por el tribunal. Y al que yo no le quiero quitar, ¿cómo decir?, gravedad ni crueldad, ni es una represión feroz de una guerra civil, pero digamos que tiene otro ritmo y otros procesos completamente diferentes. Y que además iban a imponerse no tanto por la matanza masiva, aunque hubo muchos fusilamientos, no quiero decir que no los hubiera, no tanto por la matanza masiva como por la atmósfera de terror y de miedo sobre los vencidos que prácticamente desaparecen de la escena. Hay un intento de resurrección del Partido Comunista, lo cuento en otros libros, en el libro negro de Carrillo, ¿verdad? Pero son ellos mismos quienes se delatan entre sí, en fin, ya entramos ya en otro mundo distinto. Bueno, José Javier, lo vamos a dejar aquí. Darte las gracias. Gracias por sobrevivir a esta conexión. Hemos logrado poder hablar de este libro fantástico, El Terror Rojo, editado por Ediciones Insólitas, con un epílogo sobre el terror blanco. Muchísimas gracias y te vemos esta noche en El Gato al Agua. Gracias a ti, Luis, y te veremos dentro de nada en El Gato al Agua. Espero que sí, espero que sí.